Vale, pues aquí traemos un poquito de un trocito, ¿no? De cosas de ABP que hay que tener en cuenta. Como bien dice David Almorza, no somos nuevos en esto, entonces he intentado hacer una pequeña explicación, un poco diferente de otros aspectos también que tenemos que tener en cuenta. Y espero que al final de la charla, pues que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo a lo largo de mi charla se me puede parar. Tengo a Jesús ahí atento a eso y podemos hablar un poquito. Bien, la primera diapositiva, Jesús, la ponemos. Bien, la importancia de la ABP en el fútbol actual, ¿no? Lo primero que me gusta reseñar, y no solo ya en el fútbol profesional, si también David seguramente todos los fines de semana se lo está encontrando y todos los que estéis entrenando actualmente, cada vez están los entrenadores más preparados, cada vez los equipos están más organizados y entonces es cierto que una jugada a balón parado puede ser clave para desbloquear los partidos, ¿no? Por ello la importancia de también tener esa herramienta preparada por si un partido que está muy encerrado, 0-0, pues eh, desbloquearlo una jugada a balón parado. Fijaros, esta mañana he estado viendo el Parma, Serie B, y en el minuto 94 gana 0-1 al Spezia en un córner. Y los otros días el Bournemouth le gana también al Crystal Palace 0-1 con un gol de córner de Senesi. Ahí dice cómo esos partidos, que son de 0-0, pues fijaos, 2 jugadas a balón parado han hecho que den 3 puntos al Bournemouth y 3 puntos al Parma, ¿no? Entonces ahí, de ahí la importancia de las ABP y por eso me gustaría empezar la ponencia por ahí, ¿no? Lo segundo, muy importante, también te lo va a marcar los jugadores, ¿no? Si tú eres capaz de tener un jugador que tiene precisión en el centro, otro que tiene potencia en el remate y un tercero que tiene una gran capacidad de desmarque, pues ahí tenemos 3 ingredientes que posiblemente nos haga querer trabajar ABP, lo que sabemos que tenemos opciones a todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a todos se nos viene a la cabeza cuando tenemos a Sergio Ramos el otro día también, ¿no? En la Copa del Rey, que metió un primer gol, también a balón parado, esa capacidad de remate. Si tenemos ese jugador que la ponga como Rakitic, que tiene un gran golpeo, y podemos tener a Nesiri también, que tiene un gran desmarque, pues fijaros, Sevilla también tiene 3 ingredientes como para pensar que las ABP son importantes en su equipo, ¿no? Y luego, otra de las cosas que me encanta y que no se suele decir mucho, y es que cambia el rumbo de un partido emocionalmente. Después de los estudios que llevo este año, que este año no estoy entrenando, me estoy dedicando más a seguir estudiando un poco más de fútbol y me he dado cuenta en partidos que he ido a ver. El otro día fui a ver el Atlético Marbella y fijaros lo que el fútbol, no estaban jugando bien y una jugada a balón parado que dio el larguero, no fue ni gol. A partir de ahí el equipo cambió totalmente, su dinámica fue diferente, el ofensivo estuvieron mejor y fue una jugada a balón parado y luego fue otro córner, otra jugada a balón parado que estuvieron también a punto de meter gol, lo que hizo que emocionalmente ese equipo cambiara. Y son cosas que no sé por qué, aquí estoy intentando el fin de semana ver qué se toca, qué tecla toca a los jugadores, que muchas veces, fijaos, un 0-0 y sufriendo, es que estaban sufriendo, y cómo 2 jugadas a balón parado hace que el equipo cambie emocionalmente, ¿no? Y por último, y no menos importante, y esta es la que todo el mundo creo que es la que conoce, y por eso lo dijimos también en otra ponencia, es la imprevisibilidad de tu equipo, que no se sabe por dónde te va a hacer esa jugada a balón parado, con lo que el equipo rival tiene un desconcierto, y es una herramienta muy valiosa. Aquí seguramente tenemos siempre las dos vertientes, la vertiente del profesionalismo, donde dice, va, es que no están estudiando, todas las semanas no estudia, tenemos tal, vale. Es cierto que ahora explicaré qué suelen hacer con las personas que yo he podido hablar del fútbol profesional, las indicaciones que más o menos me han comentado, pero por ejemplo, en el fútbol que no es profesional y que no se suele grabar o se suele grabar menos, pues una herramienta muy valiosa. Porque no sé si David me puede decir si toda la semana graban los partidos o no se lo graban. Ahí, por ejemplo, él puede tener una herramienta valiosa. Sí, sí, la mayoría de las categorías ya, por lo menos estamos hablando en la provincia de Cádiz, incluso juvenil y hasta cadete hay equipos que graban partidos, sí. Y sería, por supuesto.
Bien, pues entonces, por ejemplo, eso sería un detalle bueno de cómo también ya hay que tener más de una jugadas preparadas por si te graban en los partidos, ¿no? Entonces, sabes lo que vas a hacer. Eso sería para mí, a grandes rasgos, la importancia en el fútbol actual. Luego, quiero poner una diapositiva que la tenemos nosotros en nuestro cuaderno, ¿no? Cuando trabajamos la ABP también tenemos un cuaderno para ir anotando. Y esta es la primera que os encontráis. Muchas de las veces se nos olvida todas las acciones a balón parado que existen en un partido, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar los saques de banda, por ejemplo, que después David o tener la suerte de que nos hable un poquito sobre ella. Tenemos 3 zonas. Tenemos que trabajar los saques de banda en la zona 1, los saques de banda en la zona 2 y los saques de banda en la zona 3. Lo más típico, balón para adelante. Sabemos que en un partido hay, no sé si entre 45 y 60 saques de banda y el tanto por ciento de balones perdidos está en un 74. Ahí me deja claro que algo estamos haciendo mal. Lo normal es que si yo tengo 60 saques de banda, que solo sea el 15% el que tú puedes perder, ¿no? Que los saques de banda sean a favor, ¿no? Luego también tenemos la falta lateral, luego tenemos la falta frontal, la falta escorada, el saque de esquina, el saque de centro. Ahí también entre falta frontal un poquito más detrás también está la falta lejana, ¿no? Que también es importante. Luego de ahí os quiero dar unas indicaciones que muchas veces no se dan cuenta y a mí me gusta trabajar. Y por último, el saque de puerta, ¿no? Entonces, todo eso son las ABP que tenemos tanto ofensivas como defensivas, porque eso es otro de los puntos que quiero meter en esta ponencia como un punto 9 de nuevo de ver qué pasa con las defensivas, ¿no? Bien, importante lo que he dicho, no me voy a explayar más porque lo saque de banda David nos va a explicar un poquito algunos detalles. Bien, aspectos importantes que debemos de conocer cuando usamos las ABP, ¿no? Lo primero, siempre que yo hice el curso y que tenía un montón de ABP pues, en mi libreta, ¿no? Siempre tenía un apartado y eso sinceramente os recomiendo que lo hagáis, ¿no? Uno debe de saber siempre los pros y las contras que tiene a usar tu ABP. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de adivinar cómo te pueden hacer daño con tu ABP, pues ya está también evitando eso. Es como te estás adelantando a que no ocurra cosas que tú no controlas, ¿no? Y así también los jugadores están más tranquilos porque le das todas las soluciones. Lo primero es importante conocer bien al rival. Es cierto, y os lo digo, que cada vez que analizo un poco de partidos, tanto aquí como cuando voy a ver los partidos, ¿no? En los campos, se ve muchas veces que meten balones largos, el portero es un crack saliendo con el balón por arriba, juego aéreo frontal, y venga balones largos ahí, ¿no? O faltas ahí colocadas. O, por ejemplo, tiene un equipo de jugadores pequeñitos, pero la seguimos metiendo al área cuando los defensas son más altos, ¿no? Pues esos son tipos para mí son, no estamos tirando tiros en el pie, es decir, es imposible que metamos un gol con una BP así. Es decir, es que la haya metido, es que esta le sale muy bien y no, es que eso no vale. No, es que esta metió un gol la semana pasada, claro, a lo mejor las cualidades del otro equipo era para hacer esa ABP, ahora no. Entonces no, tú tienes que saber qué ABP debes usar. Entonces para mí, la más importante que hay que tener en cuenta, lo primero, es conocer bien al rival al que te va a encontrar. Y como dice David, gracias ahora, yo no sé, sé que en Cádiz me ha dicho que muchos se graban, ¿no? Yo, por ejemplo, no grababa, pero sí es verdad que conocía a algunos entrenadores de equipos rivales y semanalmente hablabas con ellos y decía, bueno, ¿y esto qué tal? Y me daba algunas indicaciones. Pues mira, el portero sale o el portero se queda en la línea. Pues yo ya esa semana sabía que en ese rival el portero no salía. O él jugaba muy bien los centrales, el juego aéreo. Bueno, pues ya sé que tengo que intentar no meter balón ahí porque entonces todas esas indicaciones que podemos coger hablando con otros compañeros, ya lo vamos poniendo como los pros y los contras para poder usar la ABP, ¿no? Luego también la ABP en función de la situación del partido. Imaginaos que vemos que el portero rival tiene una pequeña lesión o ha salido 3 veces y las 3 veces que ha salido en jugadas normales, la pelota se le ha escapado o no ha medido bien la salida. Bueno, está claro que toda la ABP, aunque no esté, yo le voy a decir a mi jugador que la cambie, que la ponga todas ahí, que el portero está nervioso, que el portero no está con confianza. Imaginaos que el defensa central ha fallado en varios de despejes. Pues es cierto que entonces son cosas que nosotros tenemos que controlar.
Y luego, por ejemplo, también reconocer qué jugadores están en el campo y realizar la BP de manera que se adapte a las habilidades de los jugadores encargados de ejecutarla, ¿no? Eso también me pasó hablando con un compañero de un equipo, hablando la semana pasada, estuvimos hablando sobre eso. Le dije mi opinión, estaba yo en la grada viéndolo y me extrañó porque conocía en este caso era femenino, conocía a la jugadora y hizo un par de saques de falta que no eran las normales, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué está usando esa falta ahora si es que la lanzadora no está? O no está la delantera que tiene que rematar esa jugada. Es decir, muchas veces usamos la BP, pero la usamos por usar. No le damos esa importancia también a la situación del partido, al rival que nos encontramos y sobre todo a qué jugadores tenemos dentro del campo. Sabemos que ahora tenemos los cambios rotativos, es decir, que tú vas cambiando jugadores continuamente, con lo que se te presenta un 11 diferente cada 2 por 3, ¿no? Con lo que tú tienes que saber, cuando está cada uno dentro del terreno de juego, esos jugadores específicos, qué es lo que tienen que hacer. No sé si escucha bien, todo bien, estáis muy callados, ¿todo bien, David? Sí, todo bien. He cortado el micrófono para que no haya interferencias y todo va bien, sí. Vale, bien. Y luego viene donde el estudio de los últimos 2 años, ¿no? Que llevo haciendo debido a lo que me ha pasado en mi último equipo, es tener que controlar el fútbol mucho más de lo que es posible. Sabemos que es un deporte muy, que es muy cambiante, que tiene muchas variantes, pero yo intentaba minimizar porque es verdad que el mínimo detalle que uno apuntaba como algo que podía pasar, pasaba. Entonces eso me hizo comerme un poco la cabeza. Es cierto que tuve más estrés de lo normal y ahí es el punto que traigo aquí, ¿no? Es decir, no es lo mismo usar un jugador con un centro a pierna natural que aún a pierna cambiada, ¿no? ¿Y el por qué? Por la trayectoria. Y dice, vaya tontería, Joaquín, me estás trayendo hoy aquí este detalle. Pues ese detalle me costó muchos goles en contra el año pasado en el equipo en el que estuve, ¿no? Y era porque empecé a ver qué pasaba y lo mínimo que podía pasar, pasaba y al final terminaba metiendo gol. No sé si porque no era mi año, pero bueno, salieron todas las cosas. Y es lo que vamos a ver ahora. La siguiente diapositiva lo explica mejor. Jesús, ¿puedes ponerla? Bien, esto parece una tontería, pero no lo es. Es decir, voy a explicar, esta, por ejemplo, primera, una falta escorada, y sabemos que en la falta escorada, si nosotros ponemos un jugador que ponga el balón hacia adentro, pues verá que va a buscar portería, ¿no? Y si lo pone hacia afuera, pues es cierto que el balón se va a alejar del portero, pero también es verdad que los centrales del equipo rival, si está bien colocado y la falta no está bien colocada o no está bien ejecutada, el balón va a venir a hacerse una posible contra, ¿no? Con lo que tenemos que tener jugadores preparados para que eso no ocurra, ¿no? Jesús, dale a la siguiente, falta lateral, pasa lo mismo, y la siguiente, Jesús, saque de esquina. Bien, pues fijaos, esos detalles a mí me costaron goles en contra. ¿Y el por qué? Porque yo es cierto que tenía 2 jugadores que iban bien al remate y entonces cuando estaban esos jugadores tenía la cualidad de que no tenía zurdo en el equipo. Entonces los córners lo tienen que hacer diestro. ¿Qué pasa? Si un diestro saca un córner del lado izquierdo, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero si lo saca del lado derecho, también. Bueno, pues ahí me di cuenta de tener en cuenta qué pasaba cuando el diestro sacaba el balón a pierna natural. ¿Qué pasaba? Pues que el balón iba para afuera, si el centro no era correcto, la defensa la sacaba y nos montaba una contra. Entonces, eso es uno de los aspectos que anoté en mi libreta. Es cierto que ya la segunda vuelta no, pero a principio de temporada me costó goles y era porque yo no había pensado, sí lo había pensado a lo mejor, pero no lo había tomado todo en serio de cómo una falta a favor mía o un córner a favor mía o una falta escorada lateral se podía convertir en una ocasión de gol para el equipo rival, ¿no? Y era el principal problema era ese, que a pierna natural el balón va hacia afuera, con lo que el despeje de los centrales casi siempre va a campo nuestro. ¿Qué pasa cuando el balón iba hacia adentro?
Pues que es cierto que los despejes de los centrales era muy raro que saliera hacia el frente, salía hacia los laterales, un córner nuevo o así, ¿no? Entonces, quería traer ese aspecto para que vosotros, si os ha pasado y si no os ha pasado, pues tenerlo en cuenta porque yo lo he vivido en mis carnes y por eso era una de las cositas que quería traer en esta ponencia cuando David me da la opción, ¿no? De poder explicaros, ¿no? Bien, y aquí en la falta lejana, es cierto que fijaros, ya yo me volví, como he dicho, me volví un poco más obsesivo con este tipo de falta, tanto a favor como en contra, y ya dependiendo de si ponía aquí se ve la línea rosa que hacia adentro, que la línea azul que hacia afuera y la línea naranjita que son balones planos, ¿no? Que es por el que yo al final decidí y es con lo que más peligro hice. Y ahora os voy a explicar después el por qué lo he añadido en esta ponencia y le doy mucha importancia, ¿no? Ahora explicaré porque ahí pillaba a los equipos rivales siempre haciéndole una misma maniobra y aunque, como David ha dicho, que se graba, aunque me grababan, siempre tenía algún detalle que le hacía daño, ¿no? Bien, Jesús, pasa a la siguiente. Para que sean efectivas las ABP, ¿no? Lo primero es distraer al rival. Dice que es fácil, Joaquín. Y claro, eso es lo que queremos. Sí, pero lo que nosotros tenemos que hacer movimientos iniciales para que el rival se crea que vamos a hacer esos movimientos iniciales y luego hacer lo que nosotros mismos creemos, ¿no? Y dice, eso cómo se puede ver, ¿no? Pues muy sencillo. Lo que nosotros tenemos que hacer es, si nosotros tenemos hablado que el lanzador se la va a poner a nuestro central, tenemos que intentar que todo el mundo crea que va a ir para nuestro delantero, ¿no? Pero en esos movimientos iniciales. Luego, mostrarlo planeado es como, es lo que yo digo de manipular la jugada en función de lo que nosotros queremos. Para ello, lo inicial es poner a todos los jugadores en una misma posición. Es decir, siempre coger una posición inicial para hacer toda la jugada. Yo en este último año tenía 7 jugadas y esas 7 jugadas el equipo estaba colocado igual en las 7. Lo único que los que ejecutaban la acción eran jugadores diferentes, pero eran los mismos 7 jugadas. Por mucho que me grabaran, era muy sencillo, ¿vale? Saque de puerta. Joaquín hace esto, muy bien. Las 7 jugadas de saque de puerta, o en este caso tenía 6, ¿no? Las 6 jugadas de saque de puerta, mis jugadores se colocaban igual, pero a veces era en corto, a veces era un pase medio, a veces era una asociación que venía y se iba al lateral y venía el centrocampista, es decir, todo iba cambiando en función de esas 6 que teníamos. ¿Qué pasa? Que yo estaba mostrándole lo planeado al equipo rival, pero al final lo estaba distrayendo, es decir, tenía esas 2 opciones. Y luego los diferentes planes que tenemos que tener para adaptarnos al momento preciso. Siguiendo lo que yo estaba diciendo de los saques, los de saque de puerta, esas 6 jugadas, una de ellas, por ejemplo, me encantaba porque eran cuando me querían hacer presión alta, porque es verdad que a mí me gustaba jugar corto, teníamos una que era balón largo y la posición de mis jugadores, de los 11 jugadores, era la misma. Entonces, cuando decíamos la jugada, decíamos el número, ese número lo íbamos cambiando semanalmente por si alguien lo aprendía. Y entonces nosotros decíamos, la jugada hoy las 5 es buscar a Valdivia, que era el delantero que tenía, que va a caer a banda, tal, no sé qué. Bien, y entonces pues decíamos las 5, pues ya está, las 5. El delantero sabía que iba a hacer la acción, pero todos los demás hacían los movimientos como si la jugada fuera para ellos, ¿no? Entonces eso es importante. Y por último, la confianza en la efectividad. Eso es lo más importante, queramos o no queramos, los jugadores te creen si las cosas salen, si no salen no te creen. Eso es así. Después yo puedo poner mi ejemplo, David lo sabe muy bien, el año pasado hablé con él, estuvo a punto de descender, al final no lo hice y yo terminé la temporada con los mismos jugadores que la empecé. ¿Por qué? Los resultados no se dieron, pero ellos sí creían en mi idea y la efectividad estaba. Lo único que hay veces pues que la pelotita no entra, pasan otros factores y eso hace que no se consiga, pero la importancia de creer en ti y en la jugada hace que tú al final pues puedas desarrollar y sacar el máximo rendimiento, ¿no? Entonces, estos cuatro aspectos, de verdad os lo digo que es muy importante y para ello es la siguiente diapositiva, que es cómo lo llevamos a cabo, ¿no?
Bien, lo primero que hago a principio de temporada es analizar los puntos fuertes de mi plantilla y los jugadores que disponemos. Si tengo un jugador que saca la falta increíble, pues ya sabemos que más de una falta va a ir directa. Pero si te pasa como a mí, que en la temporada pasada tenía jugadores que ponían bien la pelota, pero no tienen esa capacidad o esa cualidad de meterte en una temporada 13 goles, o pues es verdad que ese tipo de cosas había que trabajarlas, ¿no? En los saques de puerta, mi portero pues tampoco tenía buen golpeo con el pie. Entonces habría que buscarse las habichuelas, como nosotros decimos, para poder sacarnos rendimiento al equipo. Entonces, lo primero es saber eso. Es decir, ¿puedo o no puedo? No puedo, pues voy a buscarme otra. ¿Puedo? Pues para adelante, ¿no? Lo segundo es el terreno de juego. Aquí es cierto que yo hago dos distinciones. El terreno de juego de cuando voy a jugar en casa, que eso, por ejemplo, pues lo sabemos desde verano, y creo que la mayoría de vosotros no creo que os cambie el campo, así que jugáis siempre en casa en el mismo campo. Y cuando juguemos fuera de casa también es importante, porque ahí nos va a marcar también qué ABP es posible o qué ABP no es posible. Luego, lo siguiente, que es lo que he dicho, que para mí es fundamental, y por eso soy muy pesado de que he empezado la ponencia y siempre que hablo de ABP hablo de lo mismo, es que tenemos que usar el mismo patrón inicial para que el rival no sepa lo que va a hacer. Eso para mí es primordial. Y hablando con equipos de primer nivel, es cierto que pasa lo mismo. Yo que, bueno, sabéis que me gusta Bielsa, es uno de los entrenadores que sigo. Cuando tuve la posibilidad de ir a ver cómo entrenaba, me encantaba porque en uno de los días que estuve tuve la suerte de hacer un resumen. Él hacía como todo en ABP de saque de banda en la que vi. Él cogía a los jugadores implicados y tenía pues repaso de las 8 o 9 jugadas que tenía. Y todas salían del mismo inicio. Eran movimientos de uno venía a recibir, otro se iba, y entonces recibía la pelota el que se iba o recibía el que venía. Es decir, iba haciendo eso. Y el patrón siempre era inicial. Y entonces eso me marcó diciendo, bueno, pues algo bien estoy haciendo. Es decir, si soy capaz de verlo en un equipo profesional, pues quiere decir que nosotros lo podemos hacer también con nuestro equipo, ¿no? Y por eso le doy esta importancia a la ABP, tanto de saque de banda como de saque de puerta y las faltas, ¿no? Y los córneres. Y el punto 4, cuando tenga elaborada mucha, pues la adecuada al rival y en función de sus debilidades. Y aquí vuelvo a repetir, lo primero el portero del equipo rival marca mucho, luego el juego aéreo defensivo, los jugadores que no van bien a la marca, eso pasa mucho, si somos capaces de encontrar en un equipo rival esos jugadores que no van bien a la marca, porque ahí es donde tenemos que hacerle daño. El año pasado es cierto que, como dije, hablaba con otros entrenadores y uno de ellos me dice, pues mira, son flojitos los laterales, son flojitos a la hora de defender, bien, no van bien por el juego aéreo. Bueno, pues, ¿qué hice yo? Intenté hacer mi ABP buscando zonas donde estaban los laterales de ellos, que sabía que dudaban en ir o no ir al balón. Y bueno, pues tuve suerte que en ese partido, gracias al ABP, conseguí llevarme un punto fuera de casa y fue gracias a un ABP. Y entonces ahí indica que tenemos también, que si tenemos esa información, pues valiosa para poder tenerla en cuenta desde el lunes, ¿no? Que nos enfrentamos al partido el fin de semana. Eso, seguimos. Bien, los métodos de entrenamiento de jugada a balón parado. Es cierto que hay diferentes estrategias. Ya depende de cada uno de vosotros. La primera estrategia, yo he sacado 5 después de haber estudiado eh, o buscado información, hablar con otros entrenadores, también con el nivel profesional, ¿no? Cuando hablaba con Jorge Desio, también le preguntaba cómo lo hacían ellos en el Sevilla, ¿no? De San Paoli, que estaba aquí, también hablé con él o con Berizzo, también tuve la oportunidad de hablar de cuántos minutos le dedicaba y estaba dentro de una de estas, ¿no? La primera estrategia consiste en dedicar 10 o 15 minutos al final de cada sesión de entrenamiento, aplicando esta práctica a lo largo de toda la temporada. Esa es cierto que la hacía Berizzo, pero solo con los jugadores implicados, es decir, y con un entrenador personal, es decir, ya sabéis que ellos tienen ayudantes, uno de los ayudantes se iba a los últimos 10-15 minutos y practicaban algunas ABP que eran importantes para ese fin de semana. También os tengo que decir que también hacía lo defensivo, es decir, ABP defensivas también, es decir, hacían de las dos. A lo largo de la semana, pues tienen que trabajar las ofensivas y las defensivas, y lo hacía siempre con los jugadores implicados.
Una segunda estrategia en asignar una sesión completa cada semana exclusivamente para el entrenamiento de ABP durante toda la temporada. Esa, por ejemplo, puedo decir que la hice yo un año, no hice toda la temporada y era cada 15 días. La hice en el Nacional, nosotros entrenábamos 4 días a la semana, entonces con 3 a veces íbamos bien, y entonces una de ellas la cogíamos para practicar ABP. Es cierto que en el fútbol nacional las ABP son importantes y muchas veces se abren los partidos, ya en esa categoría se abren los partidos a balón parado y también las puede sufrir. Con lo que hacíamos de las dos. Dedicábamos una sesión, la mitad de ofensiva, la mitad defensiva, e incluso a veces en la mitad de campo hacíamos la ofensiva y lo llevaba yo y luego el otro entrenador llevaba la defensiva en el otro mitad de campo. Esa opción también es buena. Pasa a la siguiente, Jesús, luego volvemos. Bien, la tercera es durante la pretemporada. Se realiza una sesión completa semanal dedicada a la ABP. En la temporada regular se implementan sesiones de repaso para mantener y reforzar las habilidades aprendidas. Esa es la mía. Esa es la que yo uso. Es cierto que durante la pretemporada siempre pilla que además es verano, es decir, no hace frío. Y entonces siempre preparo sesiones después de los entrenamientos físicos, los entrenamientos técnico-tácticos. Me gusta ir metiendo también ABP y luego las incluyo en las situaciones de entrenamiento. Por ejemplo, si hago un partidillo de 7 contra 7, pues cada vez que sale el balón fuera, pues hacemos córner en contra o a favor, en este caso a favor uno y en contra del otro equipo, o a veces digo que sale fuera y siempre saque de puerta, no es saque de banda. Si sale por saque de banda da igual, tenemos el portero preparado con muchos balones y lo que hacen es hacer saques de puerta, con lo que en esa misma tarea ya estamos nosotros metiendo en la pretemporada las ABP y no nos damos cuenta. Porque es lo que he dicho, si yo hago un 7 contra 7, a mí, pues, en vez de sacar de banda, pues no, rápidamente sacamos de puerta. Que no, que es córner o saque de banda también podemos hacer. Es decir, que ya depende de lo que cada uno quiera trabajar. Entonces, yo siempre hago eso. Primero hago una recordatoria, la hacemos, y luego en la temporada es cierto que sí. Cuando es invierno, muchas veces hago lo que voy a explicar después que Jesús hemos puesto, que está aquí puesto, el repaso de la jugada balón parado la suelo hacer con los jugadores implicados y Jesús, dale un momento arriba, pasa al anterior. Y usamos un vídeo explicativo creando mediante programas como el Tactical Pack, el que usamos nosotros, y eso hace que cuando los jugadores vengan, como ya la tienen aprendida o se la tienen que aprender, ya es más fácil, perdemos menos tiempo y pasamos menos frío. Entonces, es una de las cosas que suelo usar. Y es cierto que a veces cojo los jugadores implicados y otras a veces cojo toda la plantilla, dependiendo. Pero lo que hago es avisar a los jugadores antes, mediante un vídeo explicativo con Tactical Pad, ellos ven los movimientos que vamos a hacer y luego, cuando termina el entrenamiento, siempre estiramos un poco, se ponen las sudaderas, se abrigan y empezamos a ver algunas tareas ya con más pasiva, de forma más pasiva, pero para que ellos se lo vayan aprendiendo. Y si todo va bien, solo el viernes meter alguna actividad de algún mini partidillo donde haya esa acción a balón parado que salgan para que se puedan practicar, ¿no? Dale, Jesús, a la siguiente. Y vemos las últimas dos estrategias. Bien, la cuarta estrategia es cada 2 semanas se lleva a cabo una sesión completa centrada en la ABP a lo largo de la temporada, que esa es la que hacía yo antiguamente, y esa, por ejemplo, es la que hacía el Sevilla de San Paoli. El Sevilla de San Paoli en pretemporada es cierto que metía lo que yo he explicado, que yo también hago, y luego ellos, a lo largo de la temporada, repasaban las ABP por si se lo olvidaba. Es decir, está claro que todas las semanas se hablaba de ella, tanto la ofensiva como la defensiva, con el rival, qué tienen que hacer al rival, cómo tienen que defenderlo, cómo tienen que atacar, pero muchas veces los jugadores se lo olvidan y necesitaban ese repaso y lo hacían a través de una sesión. Y la quinta, que todos los sábados se dedica un tiempo específico al trabajo de la ABP. Y esa, por ejemplo, es la que hacía Bielsa. Bielsa, además, los sábados por la mañana toca tiempo específico para practicar la ABP ofensiva y defensiva. Es cierto que cuando jugaba el sábado por la tarde, pues ya tenía eso practicado y si era los domingos, pues lo hacía los domingos. Es como que sabía que en la Premier le costó muchos puntos al principio, le metía muchos goles a balón parado y una de las cosas que no sé si lo hizo
por ello o no, pero empezó a trabajar la ABP, y de verdad que le vino mucho mejor porque ya sabemos que el Leeds, pues con Bielsa hizo un buen fútbol, ascendió y una temporada también la hizo muy bien. Entonces, estas son las estrategias. Hay multitud, cada uno se tiene que adaptar también a su climatología, sobre todo. No sé, ahí en Cádiz, por ejemplo, que a la hora que entrenáis, David, ¿hace frío, no hace frío? Hombre, frío no hace en Cádiz como en otras, en otros lugares, ¿no? Frío, frío, no. Pero es verdad que a pesar, y no sé, no quería interrumpir lo que estaba diciendo, pero eh, las diferencias, ¿no? Hay equipos que tienen 1 hora de campo solamente y a lo mejor tienen medio campo y dices, ¿cómo voy a dedicar yo 1/4 de hora en cada sesión? O equipos que, claro, como el mío, que los sábados no podemos entrenar porque tenemos 3 días de medio campo a la semana, 1 hora, y que mm, son complicados de meter estas acciones, ¿verdad, Joaquín? Sí, esta última, por ejemplo, es más a nivel profesional. Lo que sí te digo, David, que yo lo que he hecho que me ha ido bien en los últimos años, tanto con el femenino como con el masculino, en estos últimos 5 años que he entrenado, ha sido eso, meter primero sesiones de pretemporada, que daba igual, como no hacía frío, los jugadores se podían quedar media hora más, se cambiaba la camiseta, se ponía una nueva y la hacíamos, y es verdad que en Málaga hace mucha calor en verano, entonces no hay problema. Y luego, a lo largo de la temporada, lo que hemos hecho es meterla en situaciones de vídeo. Yo le mandaba el vídeo con el Tactical Pack, que tú sabes cómo va eso. Y entonces después lo que hacíamos era practicarla en las tareas para no perder mucho tiempo, como ya la traía, y si tenía que hacer alguna aclaración, lo hacía en el momento. Es cierto también, no te voy a engañar, que al final del entrenamiento cogía a los implicados, los 3 o 4 implicados, en la pizarra en el vestuario, le explicaba para que tuvieran claro lo que necesitaba, en qué centro donde tenía que ir, qué es lo que necesitaba, y ya está, con eso íbamos bien. Es lo que tú dices, no perdemos tiempo porque tenemos medio campo, vamos con prisa, hay jugadores que se tienen que desplazar y termina y tienen trabajo al otro día, y no se pueden quedar, pero bueno, gracias al Tactical Pack, tengo que decir que me ha ayudado mucho. Entonces, yo he hecho eso y no me ha ido mal. En el tema de la ABP, no me ha ido mal ni en lo ofensivo ni en lo defensivo. Que me hubiera gustado, como tú dices, ojalá pudiéramos tener más tiempo. Por eso he traído muchas estrategias, porque como tampoco sé todas las personas que nos están siguiendo, David, seguramente si algunos tienen 4 días de entreno, o tienen Sí. 3, o tienen 2, o son capaces de entrenar 5 días, ¿no? Si tienen un división de honor, sé que mi compañero Moy está entrenando 5 días, entonces le dedica uno a la semana para eso. Por eso te digo. Mm. Sí, no, no, es genial. Las estrategias que han presentado están muy bien, ¿no? Porque es la diversidad y de las condiciones de cada uno es, es otra, ¿no? Sí, sí, muy bien. Tú ya sabes, David, que a mí me gusta traer cosas lógicas. Mm. Porque si traemos la ilógica, eso ya está en los libros y está en los tal. Hay que traer cosas lógicas y por eso traigo 5 estrategias para que cada uno se adapte a la que pueda. ¿Que puede hacer una mezcla de dos? Pues sí, yo por ejemplo hago una mezcla de dos. Mm. Porque he visto en los últimos equipos en los que he estado, la climatología de Málaga y las circunstancias, pues hemos tenido que hacer eso. Porque ya es verdad que los juveniles, me ha pasado que también algunos trabajan, y entonces ya también complica. Seguramente, David, los tuyos trabajan, con lo que se complica todo lo que estamos hablando. Sí, trabajan y el problema de la pretemporada es, claro, tú me dices, a principio de pretemporada no, porque a lo mejor todavía estás seleccionando jugadores para el equipo, ¿no? Entonces tienes que esperar a tener un poco la plantilla más o menos ya establecida o decidida para empezar con acción de balón parado. Yo siempre, David, bueno, en los libros lo he puesto y además hay libros que en el concepto táctico y tal, que os digo cuál es mi pretemporada, que está hecha ahí, la tenéis para poder usarla. Yo uso ocho semanas. Siempre he usado 8 semanas y de esas 8 semanas empiezo a hacer la ABP a partir de la cuarta, 3, 4. Porque las primeras 3, lo que tú dices, David, estamos intentando perfilar la plantilla, hay jugadores que todavía es como yo te digo, hay gente que se va, que te empieza contigo, le sale otra oferta y se va y te dejan a mitad, luego aparecen otros. Entonces, más o menos, cuando ya tiene el grueso de la plantilla, que es más o menos la segunda, tercera semana, ahí empiezo con la ABP. Por eso las primeras 2 semanas lo explico, me dedico mucho a otro tipo de trabajo, de
cómo vamos a presionar, de cómo vamos a jugar con la pelota, que no está relacionada tanto con la ABP, sí ya con la filosofía de juego, y la ABP la suelo meter a partir de la tercera o cuarta semana. A lo mismo, como bien ha explicado David, la plantilla no está cerrada. Bien, Ok, David. de acuerdo, seguimos. Vale, Claro. vale. Es que te he visto el micrófono, eso es. Gracias. Bien, ya para terminar, os traigo algunos detalles que quiero que veáis. Fijaos, esta primera imagen es como yo posicionaba a mis jugadores. Yo mis jugadores los posicionaba, uno de los errores que he visto, bueno, que he visto yo, a lo mejor todo tiene su sentido. Yo siempre nunca voy a criticar el trabajo de ningún entrenador, porque yo no soy nadie, yo soy un aprendiz del fútbol, veo cosas, intento analizarlo y intento verle lógica, ¿no? A las cosas. Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando tenía una falta lejana, colocaba a mi equipo de esta manera. Y fijaos, ¿por qué lo separaba? Nosotros tenemos la mala costumbre, creo yo, que cuando vamos a hacer una falta lejana, colocamos a todos juntitos. Y entonces se crea una melee. Es decir, 7-8 de nuestro equipo, 7-8 del equipo rival, y venga a ver, ¿no? Si hacemos esto, que sepáis que se está creando 18 carriles. Es decir, por decir de alguna manera, fijaros todos los carriles que hemos creado. El equipo rival, si se pone a defendernos marca individual, que sepáis que nos están dejando mucho espacio a la espalda por esos carriles. Y si se quedan juntitos, nos deja jugadores libres para poder darle el balón ahí y poder avanzar, progresar y hacer una nueva jugada. Entonces, si os dais cuenta, en la jugada siguiente, en el lado izquierdo está sin jugadores, en el lado derecho era como se colocaban los equipos, la mayoría de equipos a los que yo me enfrentaba cuando hacía eso. Fijaos, yo ya con esa falta lejana me ahorraba de que me hiciera una transición, porque no me la hacían. Ya os he dicho que esto fue a partir de haberme tragado muchos goles. Es decir, que ya os he dicho que tuve que darle al coco porque las cosas no salían, ¿no? Tenía que tenerlo todo muy controlado. Entonces, con esta disposición, y por eso os la traigo, para que si alguien la usa va a ver cómo va a tener más cosas a favor que en contra, os voy avisando. Fijaos, yo no sé si veis mi ratón. ¿Se ve mi ratón? Imposible, ¿no? No, no se ve mi ratón cómo se mueve, ¿no? Jesús, ¿tú puedes mover el ratón por la línea de No, negro? Pero no tú sí puedes se, moverla, ¿no? Lleva tu ratón a la línea de negro. se ve la flecha. La tuya, ve, muévela. A ver, Yo la estoy se ve un moviendo, poquito. pero no Vale. se ve. Bien, si os dais cuenta, ahí se crean unos carriles donde el balón de mi trecuartista, que era el que lanzaba la falta, es decir, tenía dos opciones. Una, poner balón plano detrás de mi primer defensor. Fijaros el defensa blanco que hay, pues metíamos el balón por detrás. ¿Quién iba a atacar ese balón? Muy sencillo, lo atacaba nuestro delantero y nuestro lateral. Eso ya os voy avisando que el lateral del equipo rival y los dos X que hay al lado del delantero y el lateral no van a seguir a los jugadores. Os aviso, no van a seguir a esos jugadores. Entonces, si tu defensa se queda el balón corta, lo único que tiene que hacerlo es prolongarlo para atrás. Y si tú eres capaz de tu trecuartista meter el balón por detrás a esa zona, ya os digo yo, y os lo digo, que se planta el delantero vuestro o vuestro lateral solo para poder controlar y tirar gol. ¿Y por qué el balón tiene que ir a esa zona? Porque ahí ningún portero suele salir a defender. Me he encontrado en la liga que salían 3 porteros, que es verdad que eran muy buenos, 3 porteros de los 18 equipos. Es decir, los restantes no salían los porteros. Fijaos qué zona se queda ahí perfecta para poder atacar tú. Y fijaros que es una marca individual, con lo que al final es 1 contra 1. Eso es lo que queremos conseguir en una BP. Yo cuando voy a crear una BP, lo que quiero es que sea un 1 contra 1 o un 1 contra 0. No quiero como cuando ponemos la melee que estoy explicando y ponemos 7 contra 7 y encima te pones uno más, es decir, 7 nuestras contra 8 de ellos y el portero que sale. Entonces, eso es un error en la falta lejana que cada vez veo y también en el fútbol profesional. Mete balones ahí, bombeados, muy bien Jesús, esa es la zona. Esa es la zona donde le tenéis que decir a vuestro jugador que la ponga un balón plano. ¿Qué va a hacer? El lateral y el delantero van a llegar a esa zona. Y os prometo que uno de esos dos en alguna se come y no sigue la marca. Y si no sigue la marca, pues ya habéis encontrado en una zona por detrás, sin fuera de juego, con un jugador capaz de poder. ¿Qué pasa con los dos? ¿Por qué pongo los dos defensas míos en la zona en la que tengo? Porque van bien de cabeza. Entonces, si el balón se queda corto, necesito 2 jugadores que me la prolonguen y no le tengan miedo
a darle de cabeza. Cuando ahí ponemos jugadores, que muchas veces ponemos los bajitos o los tal, esos son los que cuando viene la pelota, porque me ha pasado, os lo estoy diciendo que esto es verídico, eso no le dan y luego el defensa despeja de cabeza y me hace una contra. ¿Qué pasa cuando el equipo rival me mete más jugadores negros? Jesús, esto quiero que me lo marques, ¿vale? Cuando los jugadores, los 3 jugadores que hay por delante de la línea defensiva, muchas veces se meten atrás, ¿no? Eso no quiero que lo toque, se meten detrás. Entonces, ¿qué hacemos? El trecuartista, yo le digo que ponga el balón al centrocampista del lado izquierdo. Pónsela a Jesús, con una flecha del trecuartista, ahí. Y ese trecuartista me va a meter un balón opuesto, David, para que no haya fuera de juego. Tú que tienes línea, ¿no? Tú juegas con línea, ¿no, David? Sí, Ya juegas con línea, ¿no? claro. Guay, pues cuando meta el balón ahí detrás donde te lo estoy poniendo, no te va a pitar ningún fuera de juego. Y te prometo, David, que tu delantero o tu lateral de nuevo se van a quedar solo porque uno de los dos se la va a comer y no va a bajar a defender. Ujú. Esas dos jugadas me han hecho a mí. Y os voy a explicar. Yo con esa jugada solo he metido 3 goles en toda la liga, ¿vale? Pero os puedo decir que ya no me han hecho ninguna contra. Que también es para lo que está la ABP muchas veces. Para que una ABP a favor sea peligro tuyo, puede ser córner, puede ser UI, ¿no? Yo he metido solo 3 goles, pero bueno, pero ya a partir de hacer este posicionamiento no me hicieron ninguna contra. En todas las faltas lejanas mías, tanto de centro como laterales, me hicieron 0 contras en la ABP. Y fue por estos detalles que os estoy explicando hoy. Por eso os digo que hoy quería traeros esto, porque le tengo mucho cariño a David y si David me lo pide, pues todos mis estudios que yo haga y que me haya servido, pues está para vosotros. Es decir, entonces es lo que os digo, no estoy diciendo que con esta jugada va a meter 25 goles, ¿no? Joaquín os engañaría. Lo que sí os estoy diciendo, que lo veréis, si lo hacéis a partir de la semana que viene, en el primer partido que haya, el equipo rival se va a quedar loco, porque el entrenador, esto no se lo espera el entrenador rival. Un equipo abierto en todos los carriles, un jugador puesto en cada carril. Entonces, el entrenador tiene 2 opciones del equipo rival. Uno, me cierro y si me cierro le pongo el balón al lateral y entonces tengo una jugada de un centro lateral con más peligro que nada. Además, pierna cambiada, si quiero que sea para adentro. Y si no me cierro y hago lo que tengo en el dibujo que ahora mismo estoy explicando, ahí tú tienes 2 opciones. Una, el balón como ha puesto Jesús, balón plano detrás. Y 2, juego a uno de los 2 centrocampistas y este me hace un balón diagonal. ¿Vale? Entonces eso sí quiero que lo tengáis. Bueno, como esto está aquí, David lo tiene. Y me gustaría que lo probarais. Yo siempre digo que las cosas hay que probarlas para ver si es cierto o no. Y conociendo a David, que lo conozco ya como si fuera de la familia, sé que esta semana me llama dándole una vuelta más a esto. Yo sé que ya tiene los ojillos preparados diciendo, vale, le voy a dar una vuelta más. Bien, esto es otra de las cosas que me he dado cuenta hablando con unos entrenadores, unos amigos, y es cierto. He tenido la suerte que ahora este año, pues como estoy retirado, pues me voy a ver partidos, ¿no? Los fines de semana y es cierto que pasa esto. El primer córner, tengo un amigo, que es verdad que yo lo probé el año pasado, es verdad que solo metí 2 goles, no voy a engañaros con esto, porque es verdad que a mí sí me tenían esto más estudiado, pero si no os tienen estudiado, el primer córner hay que sacarlo 2 contra 1. ¿Y el por qué? Porque el primero, como vienen de... Os voy a explicar lo que pasa. Esto es muy sencillo. El entrenador rival le está diciendo cómo tienen que defender el córner a su equipo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no se da cuenta que en el primer córner no se han enterado cómo lo haces tú. Entonces, tú lo que haces es poner 2 jugadores a pierna cambiada, uno derecho y uno izquierdo, y lo que tiene que hacer es hacer un 2 contra 1 y el que se quede libre golpea a puerta. Es cierto que la segunda vez no lo va a poder hacer, pero os prometo que el primer córner sale, porque el equipo rival no se espera esto. Entonces, siempre vais a tener la primera opción de los partidos, el primer córner a favor. Yo os prometo que lo probéis. En todos los partidos que llevo visto este año, el primer córner a favor siempre se lo come el equipo rival, cuando lo hace mi compañero. Entonces, ahí os lo dejo. Solo tiene funcionalidad el primer córner. ¿Por qué? Porque ya después del segundo ya sabe que la va a sacar corto y entonces ahí ya lo que sí puedes hacer tú es meter las ABP tuyas, las que tienes trabajadas. Pero esta estaría guay. Yo el año pasado lo tenía hablado con 2, Lermo y Valdivia, que lo hacía uno zurdo, otro diestro, y es verdad que una maravilla. Es decir, por lo menos los GUI los teníamos.
Lo que pasa es que solo teníamos una posibilidad en cada partido. Entonces ahí es cierto que solo metimos 2 goles. Pero bueno, la posibilidad estaba. Y este año, mi amigo, después de haberlo hablado y analizado, lo está haciendo él. Y el primer córner de todos los partidos ha podido hacerlo. Ya el segundo no, porque vienen 2-2 a defenderte, un 2 contra 2. Pero en el primero siempre, no sé por qué, te deja un 2 contra 1. Entonces la idea es, como ha visto esto, le da el balón, fija al defensa que viene, se la da en apertura y este jugador a pierna cambiada, pues tira a puerta. Bien. Jesús, pasa a la siguiente. Bien, ahora voy a romper un poquito la cabeza. Esto, David, es un regalo también que traigo hoy para vosotros. Qué bien. Después de haber sufrido, como sufrí el año pasado, me tocó porque ya era, me dedicaba mucho a la ABP ofensiva, me gustaba mucho. Y es verdad que el año pasado tuve que hacer un máster en la defensiva. Tenía portero bajito, centrales pues no iban contundentes por arriba, los centrocampistas eran más creativos que defensores, bueno, un montón de cosas que hizo que, como he dicho, sufriera en cada partido, sobre todo fuera de casa, y entonces me empecé a romper la cabeza y era, voy a romperle los esquemas al entrenador rival. Esa era mi idea. Yo voy a romper los esquemas de su ABP para que por lo menos él se te haga adaptar a mí. Y en muchos de los partidos lo conseguí. Ya os he dicho, la segunda vuelta fue brutal. La segunda vuelta ya nos salvamos bien, todo tranquilo. La primera vuelta fue nefasta. Y en la segunda fue por esto. Yo intentaba que la ABP ofensiva del equipo rival se adaptara a mí. ¿Cómo? Pues lo primero, yo lo único que pedía ya no era ni estudiar al equipo rival, ya era estudiar a mi propio equipo, como he dicho. Y aquí os traigo lo que hacía. Por ejemplo, en un córner en contra. Dale, Jesús, a la siguiente. Bien, en un córner en contra hacía esto. Dejaba 3 arriba. Si os dais cuenta, en el fútbol profesional defienden con todos. Yo, si defendía con todo, me estaba pegando un tiro en el pie. Sabía que me iba a meter un gol sí o sí. Ahora, yo sabía que si dejaba 3 arriba, que además no defendían porque eran muy malos por arriba, hay que decirlo, los jugadores no se les daba bien. Yo dejaba 3 arriba. Bien, estaba guay, es verdad que yo me lo pasaba pipa ya con mi cuerpo técnico viendo cómo el entrenador rival que tiene su jugada preparada, los jugadores cuando van camino al córner se vuelven para hacer lo siguiente. Jesús, dale a la siguiente. Fijaros lo que hacía. Contar cuántos rivales tenía en el área metida yo. Solo tenían 4. Es decir, había conseguido eliminar de tener a 7, 8 jugadores en el área a solo tener 4 en el área. Y si os dais cuenta, tengo superioridad. Tengo lateral, defensa, lateral, portero, que además, al tener portero con menos defensores, el portero puede salir con los puños. Por lo menos, como era bajito, pero por lo menos tenía menos tráfico y podía hacerlo. Y mi mediocentro y mi trecuartista, y uno a contra. Bien, esto había varios equipos que siempre metían el balón a primer palo, pero bueno, ya meter el balón a primer palo cerrado con 4 jugadores no es lo mismo que con 7. Entonces, fijaros lo que yo provocaba. Yo provocaba que el equipo rival me dejara 4 detrás, más el portero 5, más el lanzador 6, más el que deja la frontal del área por sí 7. Al final solo me podían atacar con 4. Entonces, fijaros, todos los equipos que intentaban a tener su ABP preparada, llegaban y en la primera ABP de córner que, por ejemplo, ellos tenían, ya tenían que adaptar a una cosa que no habían entrenado. Esto no lo habían entrenado ellos. Cómo atacarme solo con 4 delanteros. Y sobre todo estaban atentos a defenderme a 3. Yo tenía 3 preparados que le decía a mi portero, si cogemos el balón, balonazo arriba y que estos 3 se la jueguen. Es decir, que encima de todo sabía el equipo rival que si nosotros cogíamos un balón, ahora los peligrosos éramos nosotros. Y luego podía decir uno, que también pasaba, vale, voy a echarte valor, ¿no? A la jugada. Dale a la siguiente, Jesús. Bien, había algunos que me hacían esto. Me ponían un balón corto, ¿vale? El jugador que queda detrás era un 3 contra 3 y me ponían a jugarme a la corta. Bien, eso sí que era terrorífico para ellos. Si les salía bien, sí. Ahora, si les salía mal, fijaos, un 3 para 3 a favor mía. Entonces, ¿qué pasaba?
Estas dos cosas que dicen que tú lo ves a simple vista y es verdad que tú lo puedes ver como arriesgado, a mí me hizo que tuviera menos goles en contra. Es decir, que por eso quería traeros también hoy algo que siempre hablamos a favor y a veces también podemos hacer eso. Fijaos, yo conseguía con mi ABP defensiva, mi organización defensiva, que el equipo rival se adaptara a mí. Y os lo digo de corazón, eso también os lo prometo que estaría guay probarlo en algún momento. Solo el primer cone si quiere, David. El fin de semana que viene te deja 3 arriba y uno la frontal, a ver qué hace el equipo arriba. Y vaya a ver cómo es cierto que tendrán su jugada, pero si no la tienen entrenada y a David no la han estudiado, esa primera es un cortocircuito para el equipo rival. Mientras que para tu equipo no es un cortocircuito, porque tiene claro cómo tiene que defender y tiene claro cómo hacerle peligro al equipo rival, ¿no? Entonces eso era otro detalle que quería traeros, porque esto que os traigo hoy es ciencia cierta porque me ha pasado a mí el año pasado y ahí fue, le tuve que darle una vuelta más a la cabeza con respecto a la ABP. Y bueno, pues esto era lo que traía hoy David preparado para vosotros. Espero que hayáis aprendido algo o por lo menos que os sirva o por lo menos que le deis, como yo